Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del fin del Schalke 04, un histórico equipo alemán que hasta hace no mucho tiempo era uno de los que siempre estaba siendo protagonista en el fútbol de su país, pero que lamentablemente en los últimos días se ha conocido la noticia que atraviesa realmente meses vitales en cuanto a lo que puede ser no solamente en el éxito deportivo, sino en lo que puede llegar a ser su existencia, un equipo que puede llegar a desaparecer. Y ahora vamos a repasar un poco justamente qué es lo que ha ocurrido, cuáles son los motivos que han llevado a esta situación tan crítica, a esta crisis, y evidentemente también repasar algunos de los momentos más interesantes y mejores que ha tenido en los últimos años, donde realmente el Schalke peleaba inclusive dentro de las competencias europeas. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita, que me sigan en las redes sociales y también se pasen por el canal secundario, tienen todos los links en la descripción, y sin dar mucha más vuelta los dejo por hoy y comenzamos con el video. Todos vamos a coincidir que en el fútbol alemán hay un único grande o un único gigante que está 10 escalones por encima de cualquier otro equipo, que es el Bayern Múnich. Y no me refiero solamente a la cantidad de títulos que le saca a todos, a la cantidad de ligas consecutivas que gana, sino por una cuestión de cantidad de hincha, por una cuestión de lo que genera. El Bayern Múnich juega directamente en otra liga, digamos que es justamente la liga del Bayern. Sacando el Bayern Múnich, en el fútbol alemán hay una camada de equipos que son históricos, que son tradicionales y que algunos atraviesan mejores momentos en la actualidad, como por ejemplo el Borussia Dortmund o el Stuttgart quizás, y otros no atraviesan un gran momento pero que tienen mucha historia, como por ejemplo el Hamburgo, hoy en día jugando en el ascenso, y otro de esos equipos para mí es el Schalke 04. Si nos miramos y nos ceñimos en cuanto a los títulos, la verdad que es un equipo que ha ganado bastante, 7 ligas alemanas, 5 copas del fútbol alemán e inclusive ha ganado una UEFA. Y la realidad es que es uno de esos equipos clásicos que, por ejemplo, justamente juega uno de los derbis frente al Borussia Dortmund, y es uno de esos equipos que en la última década, en los últimos 15 años, ha tenido buenos resultados también, no solo a nivel local, sino también a nivel internacional. Un equipo que hasta hace no muy poco tiempo, por ejemplo en la temporada 2018-2019, fue subcampeón del fútbol alemán, o sea, un equipo de los que peleaba arriba, y un equipo que todos recordaremos, por ejemplo, para mí, por lo que fue una de las actuaciones más infravalorada en los últimos años dentro del marco de la Champions, porque todos recordamos, por ejemplo, al Ajax que llegó a semifinales, todos recordamos al Mónaco de Mbappé que llegó a semifinales, pero para mí un equipo también muy interesante fue el Schalke de la temporada 2010-2011, que tenía realmente un equipazo en cuanto a nombres, Manuel Neuer en el arco, defensores como Joel Matip, como Benedikt Höwedes, por ejemplo. En la mitad de la cancha jugaban algunos jugadores también muy reconocidos como Ivan Rakitic, como Julian Draxler, jugaba también en la delantera Jefferson Farfán, nada más y nada menos que Raúl González Blanco, y seguramente me estoy olvidando otros jugadores también importantes que tenía ese plantel. Bueno, es el Schalke con un muy buen plantel, llegaría en la temporada 2010-2011 a semifinales de Champions, nada más y nada menos, es decir, uno de los 4 mejores equipos europeos, y no han pasado ni 15 años de ese momento. Un equipo que evidentemente con el correr de los años ha ido perdiendo protagonismo, a tal punto que justamente en la temporada 2021, después de 2 temporadas en las cuales peleó el descenso, en la 18-19 es subcampeón, luego vienen 2 temporadas flojas, donde termina el puesto 14 y 12, muy cerca de perder la categoría, y en la temporada 2021 termina justamente consumándose su descenso a la segunda división. No descendían desde el año 1988 y tuvo una temporada tan mala en la cual llegó a encadenar un récord casi del fútbol alemán, que fueron 30 partidos consecutivos en liga sin lograr conocer la victoria. Más allá de eso, volvería en la temporada 22-23 nuevamente a la Bundes, pero claro, con un equipo completamente diezmado que no se pudo armar para pelear nuevamente en el fútbol alemán y sobre todo para intentar mantenerse, volvería rápidamente a descender a la actualidad, en la cual en la temporada 23-24 se encuentra en una situación crítica en lo deportivo, porque está en el puesto número 15 en la segunda división, muy cerca de los puestos de descenso, más puntualmente a 3 unidades de lo que podría llegar a ser un hipotético descenso a la tercera división del fútbol alemán. ¿Qué es lo que ha llevado hoy en día a ese Schalke, que en su momento era uno de los mejores equipos de Europa, que hasta hace 3 o 4 años peleaba en la Liga de la Bundesliga, justamente para estar dentro de los equipos que podían llegar a quedarse con el título por encima del Bayern? ¿Qué es lo que ha llevado a este momento tan malo que atraviesa el Schalke?
Para entender el origen de la crisis que hoy en día atraviesa el Schalke, nos tenemos que remontar a la época de la pandemia, más precisamente a junio del año 2020. Y hay una figura que es fundamental también para entender todo esto, que es Clement Tönnies. Clement Tönnies es un empresario millonario alemán que fue el presidente del Consejo de Vigilancia, una de las figuras más importantes dentro de los clubes alemanes, desde el año 2001 hasta el año 2020, es decir, casi durante 2 décadas. Durante su mandato, durante su gestión, el Schalke ganó 3 copas alemanas, 5 veces fue subcampeón de la Bundesliga y en 10 temporadas logró clasificar a la Champions. Realmente una época muy exitosa para el club. Pero lo más importante de Tönnies es que, como era un hombre importante en los negocios, con mucho dinero, era el hombre fuerte que tenía el Schalke, en varias situaciones en las cuales el equipo había atravesado crisis económicas, justamente él había logrado, mediante créditos o su propio capital, salvar al club. Sin embargo, justamente en junio del año 2020, era sometido a una presión importante por parte de los medios y por parte también de los aficionados por unos escándalos, o más precisamente por un brote de COVID que había tenido en uno de los mataderos de su propiedad, y debido a esto decidía renunciar a la presidencia del Schalke. Un tipo polémico que muchas veces había sido cuestionado por algunas declaraciones, inclusive de índole racista. En su momento, más precisamente en el año 2020, había sido muy cuestionado por las condiciones de higiene en la cual se encontraban los empleados de este frigorífico, en el cual él era el dueño, que había desatado un brote de ecovirus que había inclusive obligado a introducir nuevas restricciones en 2 localidades de la región. Debido a esto, él decidía apartarse del club y a partir de ese momento la realidad del Schalke se puso muy complicada, porque ya a finales del año 2019 tenía una deuda importante de casi 200 millones de euros, que inclusive se termina agravando por todo lo que ocurre con el coronavirus, que como sabemos a muchos equipos les fue muy difícil mantenerse debido a que no tenían ingresos y demás. Más allá de esto, Tönnies siempre se ocupaba de que el club pueda seguir a flote de alguna manera, mediante créditos, mediante inversiones de dinero, pero siempre el Schalke se mantenía. Con la figura de Tönnies fuera del club, sumado a la pandemia, el Schalke no paró de acumular deudas y no las pudo pagar. Esto llevó justamente primero al descenso y posteriormente a cuando logró ascender a la Bundesliga, al no tener dinero y estar lleno de deudas, no poder armar un equipo competitivo para mantenerse en primera. Y es lo que hoy justamente le está pasando al club. El problema principal que tiene el Schalke, y por eso el título del video, el fin del Schalke 04, es que realmente es un equipo que puede llegar a desaparecer. Y les explico lo mejor posible. Es un equipo que al día de hoy pelea al descenso. Si no logra mantener la categoría en este momento y desciende a tercera división, el equipo probablemente no va a tener ingresos que le permitan en la próxima temporada poder inscribirse y pagar la licencia para participar en el fútbol alemán, porque tiene una deuda de aproximadamente 165 millones de euros. Con ingresos muy bajos ya de por sí jugando en el ascenso alemán, imagínense lo que podría llegar a ser un hipotético descenso a la tercera división del fútbol alemán. Debido a esto, muchos de los que actualmente son directivos dicen que son meses claves, porque primero necesitan de alguna manera conseguir financiamiento y sobre todo necesitan que el equipo no descienda, porque si se baja a la tercera división es muy probable que el año que viene no se puedan inscribir y lamentablemente no compitan en el fútbol alemán, un equipo histórico con más de 115 años de historia que podría desaparecer en tan solo unos meses. Así que veremos qué pasa. Como les digo, está solamente a 3 puntos del descenso y si llega a descender con las deudas que tiene no va a poder inscribirse y pagar la licencia para competir en tercera, lo cual realmente, acá no hay ningún tipo de duda, sería el fin del Schalke 04, al menos como lo conocemos. Después, como sabemos, muchos equipos después se terminan reestructurando y aparecen en cuarta, quinta división y posteriormente vuelven a la elite, como ha pasado con muchos otros equipos italianos, sobre todo, que han logrado justamente reestructurarse. No mucho más para decir, suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar mucha más vuelta los dejo por hoy y nos vemos mañana en un próximo video.